dejar que los niños vayan directamente a su clase. Hoy no tenemos a Eric para el Children's Message, así que aquellos niños que estén con nosotros, por favor vayan con nuestra diaconisa a su clase bíblica. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Muy bien, hemos celebrado la Pascua de Resurrección hace una semana en un culto creo que muy excelso, muy único, con música especial y todos los ingredientes que lo componían para dar realce a la fiesta más importante de la cristiandad, que es Pascua de Resurrección. Y los domingos siguientes se llaman domingos de Pascua. Digamos, hoy es el segundo domingo de Pascua, tercero, cuarto, quinto, sexto, y ahí termina el ciclo de la Pascua y entraremos a un ciclo nuevo que se llama Pentecostés dentro de unas 6 semanas. En todo caso, después de la resurrección de Jesucristo, yo quiero estar reflexionando en esta época de Pascua en el poder de Dios cuando entra en acción. Ya entró en acción en la vida de Jesucristo al resucitarlo, y ahora Él va a entrar en acción a través de sus discípulos. ¿Cómo inicia la iglesia? La iglesia es un grupo nuevo, desconocido. De hecho, al principio va a ser un grupo marginal y va a ser un grupo que va a ser como despreciado y perseguido por las autoridades locales, como vamos a ver en el libro de los Hechos, que es donde estaré reflexionando en los próximos domingos para conocer un poquito más. Pero Dios entra en acción. Ahora, creo que todos sabemos que directamente no vemos a Dios, no tocamos a Dios y muchas veces nos preguntamos cómo trabaja Él, de qué forma. Esa es la pregunta que quiero responder a través del libro de los Hechos y a través de esos mensajes. ¿Cómo trabaja Dios hoy? ¿De qué forma se manifiesta Dios? Si Él levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿cómo sigue trabajando en medio de nosotros? Porque tampoco Jesucristo está físicamente en medio de nosotros, eso lo sabemos por razones obvias. ¿De qué forma trabaja Dios? Y eso me lleva a una pregunta más que quiero resolver en esta mañana. ¿Hay milagros hoy? Es una pregunta legítima. ¿Hay milagros hoy? ¿De qué forma se manifiesta Dios? Ahora, quiero decir brevemente acerca de esta pregunta que los milagros son hechos sobrenaturales, donde las leyes de la naturaleza son alteradas para que algo suceda. Ahora, si eso es un milagro, debemos reconocer que un milagro no se ve todos los días. Yo sé que de forma popular, cuando nace un bebé, uno dice, ese es un milagro de Dios. O a veces sentimos que algo no sale bien, es un milagro de Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado. Yo no soy en contra de esos dichos, que uno lo diga de esa forma, pero propiamente eso no es un milagro. El nacimiento de un niño es algo normal y natural, ¿sí o no? Eso sucede todos los días, a cada rato, a cada momento, y aunque uno se impresiona y le gusta y le agrada, y lo puede llamar milagro, el milagro de la vida, pero propiamente dicho, eso no es un milagro. Es parte del ciclo normal de la vida, ¿sí o no? Eso es parte del ciclo normal de la vida. Ahora, eso no quiere decir que no creemos en milagros. Creemos que los milagros son reales y pueden suceder cuando en verdad caen bajo la categoría de milagro, que es que se alteran las leyes de la naturaleza. Eso es un milagro, cuando una ley de la naturaleza cambia su curso. Por ejemplo, pensemos en historias bíblicas cuando Moisés, con el poder de Dios, parte el mar rojo, se divide en dos. Eso es un milagro, eso no sucede todos los días. ¿Cuántos de ustedes se han parado frente a un río o al mar y le dan orden de que se separen las aguas y sucede? Eso no sucede todos los días, ¿no? O como cuando Jesucristo toma las aguas, el agua, y la convierte en vino. Ahora, eso no veo que suceda todos los días. Miren lo que le sucedió a ese sacerdote. Lo para la policía y le pregunta, Señor, ¿qué tiene esa botella? Es agua, señor policía. Eso es vino, dice él. Alabado sea el Señor, hizo un milagro, dice. No sé si lo captaron. Vio que era otra vez un milagro transformado. Ahora, por ese otro, algunos quizás se van a quejar. Se está muriendo la suegra y en su agonía mira hacia la ventana y dice, qué lindo atardecer. Y el yerno le dice, no se distraiga, suegrita, concentradita, mirando el túnel, mirando el túnel. Los milagros es alterar el curso de la naturaleza.
Y eso no lo vemos todos los días. Y aunque ya dije, yo sé que a veces nosotros llamamos milagros a cosas que suceden, pero en el sentido estricto de la palabra, eso no es un milagro. Y el libro de los Hechos nos narra cómo trabaja Dios, que es la pregunta original de la que quiero hablar. El poder de Dios, cómo se manifiesta hoy por hoy, de qué forma se manifiesta Dios. Y lo quiero resolver en la siguiente sentencia: Dios trabaja a través de su pueblo. Dios trabaja a través de nosotros. Dios normalmente usa medios, usa instrumentos. No vemos que Él esté haciendo milagros todos los días, que Él esté alterando la vida y el orden de la naturaleza todos los días, que esté convirtiendo el agua en vino, que esté partiendo las aguas, que esté levantando los muertos, convirtiendo las piedras en pan. No vemos que eso suceda. Creo que es obvio. Yo creo que eso no requiere mayor explicación. ¿Pero por qué? Porque Dios trabaja a través de medios. Él se manifiesta a través de su pueblo. Él usa a los individuos. Y el libro de los Hechos es un libro que narra la historia de la iglesia. Explica de qué forma Dios hizo un nuevo pueblo que se llama la iglesia. La palabra iglesia, congregación. Yo sé que nosotros acostumbramos a decir la iglesia, bueno, es la estructura arquitectónica que tenemos acá, muy linda, muy bella, pero propiamente dicho, ese es un templo, digámoslo así, ese es un templo. La iglesia es una asamblea de personas. Eso es, en la antigua Grecia, creo que he explicado de que el Nuevo Testamento se escribió en griego por influencia de la cultura griega, y entonces de ahí vienen muchas palabras que nosotros tenemos. De hecho, la palabra iglesia viene de una palabra griega eclesia, que significa una asamblea. Cuando un grupo de personas se reunían en el parque o en algún otro lugar para tratar asuntos públicos, eso era una iglesia, eclesia, una asamblea, eso era. Y el libro de los Hechos nos narra cómo nace esta asamblea. No voy a entrar en todos los detalles de lo que es el libro de los Hechos, pero se le llama Hechos de los Apóstoles porque registra cómo los seguidores de Jesucristo, llamados apóstoles, empezaron a predicar y a dar a conocer la historia de Jesucristo. Y entonces, en ese sentido, ellos son los instrumentos de Dios. Dios y el hombre trabajan juntos. Después que la gracia de Dios se ha manifestado, levanta a Jesucristo de entre los muertos, ahora Dios empieza a utilizar el poder del Espíritu a través de su pueblo. Y eso somos nosotros. Esa es la forma en que trabaja. Como dije anteriormente, no es que los milagros propiamente no existan, pero Dios normalmente no está haciendo milagros, porque un milagro es algo excepcional, ¿sí o no? Ahora, si uno ve todos los días a los muertos levantarse de la tumba, eso ya no es un milagro, no, eso ya se vuelve algo normal y natural, cosa que obviamente no está aconteciendo. Por eso decíamos que el milagro es cuando se altera el orden de la naturaleza, pero Dios normalmente trabaja a través de la naturaleza. Trabaja a través de los hombres y mujeres piadosos y dedicados a Él, como usted y como yo, para traer un cambio a este mundo. ¿Y de qué forma lo hace? Dios envía el poder de su Espíritu Santo. En el Evangelio que acabamos de leer ahorita, ahí dice claramente que Jesucristo se manifestó a sus discípulos y les dijo: la paz sea con ustedes. Una frase muy común en la cultura hebrea. Este es un saludo, es shalom, shalom lamach, para ustedes, que la paz sea con ustedes. Si usted fuera a Israel hoy, yo nunca he ido, pero conozco un poquito del idioma hebreo, y ellos también dicen todavía shalom alek, la paz contigo. Es como decir: hola, ¿cómo estás? Y entonces Jesucristo saluda a su pueblo diciéndole: la paz sea con ustedes. Y no es cierto que en nuestra misa, en nuestro culto, el pastor dice a veces: la paz del Señor sea con ustedes. Ese es exactamente el saludo hebreo en donde deseamos que Dios esté presente en medio de cada uno de ustedes. Y aquí dice que Jesucristo, cuando se apareció, no solamente los saludó con la paz, sino que dijo: reciban el Espíritu. Y dice que sopló: reciban el Espíritu. El Espíritu de Dios es poder.
Es el poder de Dios que se manifiesta en nosotros. Los que somos bautizados en las aguas del bautismo, Dios envía a su Espíritu Santo a morar, a vivir en nosotros. Somos sellados. Es el sello que Dios pone en nosotros para marcarnos. Ya he dicho antes que el sello lo que hace es identificar. Si usted encuentra en su casa un libro que dice con un sello, este libro le pertenece al pastor Adolfo Borges, ¿qué dice usted? Devuélvalo. O decir, él me lo regaló, ya no se acuerda del libro, pero tiene un sello que lo marca. Un sello. Y la Biblia dice que el Espíritu que Dios nos ha dado en el bautismo es el sello que nos identifica y dice, Dios, ese individuo me pertenece. Ese es mi hijo o mi hija, me pertenece. Y Él sopla el Espíritu en ellos y les da el poder de perdonar pecados. Note qué interesante. Eso se llama el oficio de las llaves. El oficio de las llaves. Eso significa, aquí en la lectura del Evangelio, que dice que cuando sopló el Espíritu, les dijo las siguientes palabras: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Es el poder que Dios delega a su iglesia, a sus seguidores, a sus ministros, para perdonar pecados. No es que nosotros seamos especiales o no seamos pecadores, de ninguna manera, jamás me voy a poner en ese plano. Sin embargo, es una autoridad que Dios delega en sus seguidores para perdonar pecados, ya que Él está ausente de nosotros físicamente. Él dice que Él ha delegado esa autoridad en su pueblo y les dice claramente: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no les perdonen los pecados, no les serán perdonados. Esto se llama el oficio de las llaves. Dios da esa autoridad a su pueblo a través de la presencia del Espíritu. Y de esa misma manera, Dios, dice aquí, está usando a su pueblo. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, por medio de instrumental. Es una forma de que Dios utiliza a su pueblo. Por eso la pregunta original que inicia mi argumentación es: ¿de qué forma trabaja Dios hoy? ¿Cómo trabaja Dios hoy? No vemos que Dios esté enviando desde el cielo el maná, el pan. No vemos que Él esté convirtiendo una roca en pan, o sacando agua, o transformando el agua en vino, que muchos quisieran. No, Dios utiliza a los apóstoles, a sus siervos, a todo su pueblo. Y por eso decíamos instrumentación. Dios usa instrumentos para manifestarse hoy en día, porque Él, decíamos, no está todos los días haciendo milagros. Pero miren lo que dice aquí entonces: pero Dios, por su poder, lo dando de Jesucristo Salvador, dando a Israel oportunirse y de que sean perdonados sus pecados. El Evangelio de Jesucristo tiene que nuclear con el perdón de los pecados. Tiene que ver con la confesión que necesitamos hacer. Ustedes ven que al momento de soplar el Espíritu, Él mismo dice: a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Porque el Evangelio tiene que ver con el reconocer ofendido a Dios de palabra, hecho y pensamiento. Y Dios quiere que nos vamos a Él de tal manera que nuestros pecados sean perdonados y seamos reconciliados con Dios. El Evangelio no tiene que ver necesariamente con lo material, que la iglesia ha sido llamada a compartir lo material. De hecho, toda iglesia debe manifestarse en la presencia de la comunidad como una servidora. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo no solamente perdonó pecados, ¿no es cierto? Él sanó a los enfermos, Él multiplicó el pan, Él dio palabras de perdón y restauración, Él ayudó a todos los necesitados. Y entonces el Evangelio se vuelve integral. Este Evangelio, la buena noticia que Dios nos da, se vuelve integral. No solamente es un asunto de almas y cuestiones espirituales. Claro, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestro servicio, con nuestra forma de ayudar a los necesitados, a los desamparados, levantar el ánimo y el espíritu de aquellos que están desanimados, decaídos. Eso tiene que ver. Y aquí dice claramente que
Este evangelio es la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados los pecados. Esa es la forma en que damos a conocer que Dios se manifiesta en medio de nosotros, no solamente a través de palabras, sino también a través de hechos concretos que materializan la palabra de Dios. Eso quiere decir, mis hermanos, que usted y yo estamos llamados a dar a conocer al Señor. Nuestras posesiones son importantes, pero no es la prioridad. Es la forma en que nosotros usamos los recursos que Dios nos ha dado para servir. Ahora, alguien podrá decir que es muy pobre, que no puede dar, que no puede ayudar. Yo creo que todos estamos en la capacidad de hacer algo por la obra de Dios. Los diezmos y ofrendas que traemos a la casa del Señor contribuyen a nuestro servicio que damos a la comunidad. No podemos llegar a ser individuo que dice: si cuando era pobre no me quisiste porque solo tenía una bicicleta, ahora ni me busques porque me la robaron anoche. No podemos ser así. No podemos ser así. Tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Dios está en acción. Él trabaja por medio de su pueblo. Miren lo que dice el Evangelio. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. No dejaban de anunciar. Nuestro testimonio tiene que ver con hablar y compartir lo que Dios ha hecho, y tiene que ver con lo que hacemos. Un balance entre obras y nuestra fe al Señor. Poco más adelante dice el relato de los Hechos: vayan y preséntense en el templo y hablen, miren otra vez, hablen al pueblo todo el mensaje, todas las palabras de esta vida. Somos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo, del perdón que Dios nos otorga en su gracia. ¿Cómo trabaja Dios? Es la pregunta de mi argumento esta mañana. Dios normalmente no hace milagros. Y eso no quiere decir que no creamos en milagros. Quiero aclarar ese punto. Lo que significa es que Dios normalmente utiliza instrumentos frágiles como usted y como yo para llevar palabras de alivio, palabras de ánimo. Y por eso es que el libro de Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. La fe que recibimos del Señor debe ser una fe que se manifieste diariamente en servir y trabajar. Entre más nos ejercitamos en esta fe, es más posible servir al Señor con integridad. Por eso, mis hermanos, después de Pascua de Resurrección, Dios sigue trabajando. Sigue trabajando a través de su pueblo, y Dios está accionando para que nosotros le sirvamos. Él está en acción en los mismos orígenes de la iglesia, y nosotros somos parte de esa asamblea que le sigue siguiendo y le sigue sirviendo. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar el próximo